Buenas tardes, canciller. Muy bienvenida. Me da mucho gusto saludarle y reconocerle. El oficio siempre genera beneficio. Y en su caso es así. Bienvenida a este diálogo republicano y en la persona de la embajadora Carmen Moreno, saludo a todo el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, muy reconocida, muy querida Carmen. Canciller, yo voy a dejarle un documento. Le pido a la presidenta que se pueda incorporar íntegramente al diario de los debates y ojalá se continúe con la sana tradición de la Cancillería. El canciller Marcelo Ebrard fue el único que respondía a estos cuestionarios. Los demás pareciera que el Senado no existe. Ojalá se continúe con la buena tradición de la respuesta. Voy a comentar con usted 3 temas sobre la política y las relaciones exteriores, sobre la política migratoria y sobre derechos humanos. Infelizmente, canciller, la actitud de nuestro presidente en materia de relaciones exteriores se puede describir por 3 palabras: conflicto, desencuentro y tensiones. Déjeme hacerle una relación. Tuvimos conflicto con Perú, un desencuentro absolutamente vergonzoso, con Panamá. Hemos sido omisos ante las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. En mi opinión, la contrarrevolución la encabeza hoy Daniel Ortega. Hemos sido omisos con graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Van 8 millones de venezolanos que salen ahí de un país de 30 millones. Tuvimos un desencuentro innecesario y costoso con España, que por cierto, hoy es clave para el puente humanitario. Tuvimos también un desencuentro con el Parlamento Europeo. Tenemos innecesarios desencuentros con nuestros principales aliados comerciales. Desatendemos los llamados de distintas instancias de organismos de derechos humanos de la ONU. A las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se les dio la respuesta propia de gobiernos autoritarios. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le han presentado descalificaciones y ataques. Al grupo de expertos independientes de la propia CIDH, primero se le pidió su asesoría y ahora se le insulta y se le descalifica. Algo similar ha pasado con comités y relatores de Naciones Unidas. La Alianza del Pacífico está absolutamente inhabilitada por el conflicto innecesario desencuentro con Perú. Tuvimos un muy errático e indebido intervención en el proceso de la elección del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Tuvimos y tenemos una muy inadecuada posición sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Saludo lo que usted ya dijo sobre el conflicto en Medio Oriente, pero el error inicial de nuestro presidente cuando habló de la neutralidad es darle carácter de Estado a Hamás. Y como usted bien dijo y lo celebro, Hamás no es Palestina y eso me parece fundamental así decirlo. Invitamos a gobiernos violadores de derechos humanos a desfilar el 16 de septiembre y, aunque no se quiera reconocer, hemos tenido ausencias claves de nuestro jefe de Estado en foros internacionales. Le hice un recuento de 18, canciller. No quise seguir por obvio de tiempo. Y sí, la verdad es que requerimos avanzar en una política de Estado. Segundo tema. Por la vía de los hechos, México ha aceptado parte de los chantajes de los gobiernos de Estados Unidos. Nosotros hoy tenemos el indigno papel de ser un tercer país seguro, creo que más bien habría que decir inseguro. Se hizo realidad que nosotros pagamos el muro de Trump y sí hemos cambiado en términos de nuestra política migratoria, en términos de la criminalización, la militarización y la securitización. La verdad es que los testimonios desbordan en materia de derechos humanos. Los múltiples abusos que reciben los hermanos latinoamericanos en los aeropuertos mexicanos desbordan incluso hasta las relaciones exteriores. Me parece muy bien, canciller, que haya una cumbre con los países centroamericanos y el Caribe,
pero tenemos que sentar a Estados Unidos a esa mesa, canciller, porque en realidad es el factor principalísimo del problema. Y sí creo que sería muy importante convocar de ya, como se hizo cuando surgió la Comar, a una atención humanitaria, una crisis, y creo que Naciones Unidas podría intervenir de manera extraordinaria. En materia de derechos humanos, nos pudiera comentar cuál es el estatus de la recomendación que hizo la CNDH sobre la estación migratoria. Hay una parte dirigida a la Cancillería. Hay dos instrumentos importantes pendientes de ratificación, que son el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es también lo mismo para el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo al procedimiento de comunicaciones. Estos son dos temas claves. Pedirle, no para ahorita, canciller, pudiera darnos un reporte de los avances de cumplimiento en las recomendaciones de derechos humanos de los organismos internacionales. Y termino. Ahora que estuvimos en Juárez y que, como usted los saludó, por supuesto, en la mejor disposición de encontrarnos, dos elementos para que ustedes tengan el registro. Primero, nos decían, el viernes se rompió un nuevo récord, 27 kilómetros de filas de los trailers. El gobernador Abbott sistemáticamente está violando el TEMEC y nos decían, necesitamos mucho más fuerza de la Cancillería para hacer eso saber. Transmito esa voz. Y también nos dijeron, ustedes son la primera instancia federal que viene después del incendio. No han ido la secretaria de Gobernación y el anterior secretario, ni tampoco han estado otros secretarios federales. Y solo para su registro. Concluya. Concluyo. En la estación de Juárez es un edificio federal que tiene 4 dependencias. En el vestíbulo hay una alerta, un sistema de alarma. Nos dijo el comandante de bomberos que nadie activó la alerta. La alerta en la estación de bomberos se activó porque un capitán segundo vio una columna que pensó que era un coche incendiado. Nadie llamó a los bomberos. Nadie. Un bombero fue el que activó el sistema de alerta. Pareciera entonces que no solo se tomó la intención de dejar la llave cerrada, sino de no hablarle a los bomberos. Hay ahí un agravio tal que requiere, por su carácter fronterizo, la diplomacia y la intervención de la inteligencia de la Cancillería. Por su atención y sus respuestas, muchísimas gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora Marcela Mora Arellano.